En este video vamos a ver cómo vamos a poder cargar este algoritmo realizado en pseudocódigo en nuestro editor. Lo vamos a ver ahora completo. Si vemos la pantalla que está a la derecha, donde tenemos abierto el editor del lenguaje, si entramos acá en Archivo, Nuevo, podemos abrir un código fuente. Entonces, al poder abrir esto, nos va a generar una pantalla en blanco donde escribimos nuestro programa. Yo en este caso ya lo tengo escrito para que vean rápidamente cómo se ha codificado y después vamos a ir en detalle, paso por paso, cómo es la solución de nuestro problema. Volvamos al algoritmo en pseudocódigo. Nosotros teníamos en primer lugar un encabezado. Vemos que cuando vamos a trabajar con el lenguaje, en el lenguaje C, lo que nosotros tenemos que colocar en primera instancia son las librerías que va a tener que incluir nuestro programa para que se pueda ejecutar. Todos los programas deben incluir la librería include stdio, que es para las que pueda reconocer todas aquellas acciones, sentencias de entrada y salida de datos. Luego se coloca main con paréntesis. Esto indica que es el programa principal. La computadora va a buscar siempre el main, el programa principal, que es donde debe empezar a ejecutar las acciones. Luego, ¿qué se coloca? Entre llaves, una llave que abre y una llave que cierra, se colocan todas las secuencias de acciones que resuelven el problema. Entonces vamos de nuevo, veamos en la pantalla de la izquierda cómo estaba armado nuestro algoritmo. En primer lugar, decíamos que armábamos nuestro ambiente. En el ambiente tenemos que decir todas las variables que se van a usar en nuestro programa. Es decir, todos aquellos espacios de memoria donde se va a almacenar información, donde se van a almacenar los datos de entrada y los datos de salida. En el problema que nosotros venimos analizando como ejemplo, teníamos la variable ancho, largo y superficie, que son de tipo real. Estos, cuando lo vamos a codificar en lenguaje C, veamos cómo lo hacemos. Tenemos que escribir. El tipo real se codifica en el lenguaje C como float. Luego se colocan los nombres de las variables, el nombre que hemos elegido. Acuérdense que tiene que comenzar con una letra, los nombres de la variable. No pueden tener espacios en blanco, tenemos que respetar todas las condiciones que deben tener los nombres de las variables. Van separados por coma y al finalizar se coloca un punto y coma. Es muy importante si nos olvida de colocar este punto y coma, porque si nos olvidamos nos va a dar un error. Luego, las siguientes sentencias que teníamos en el pseudocódigo, si vemos acá en la pantalla de la izquierda, es leer ancho, o sea que tenemos que decirle a la computadora que primero tiene que leer el valor de la variable ancho. ¿Cómo se codifica en el lenguaje C? El leer se codifica con scanf. Pero ¿qué hacemos antes de leer? Le vamos a colocar un mensaje que nos salga en la pantalla que ingrese el ancho, porque si no, no vamos a saber qué datos nos está pidiendo. Entonces, es conveniente, tanto lo vamos a hacer acá en el pseudocódigo para que se vean, podemos poner un mensaje que diga ingrese ancho, que es el valor de la variable. Luego podemos hacer lo mismo antes de que se ingrese el largo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Colocando un mensaje previo que diga qué dato es el que se debe ingresar. Entonces, después en la pantalla nos va a ir preguntando, nos va a ir indicando, qué dato es el que se debe ingresar. Entonces, la acción de escribir se codifica con la palabra printf.
Y el leer, que es la acción de entrada de datos, se codifica con la palabra scanf. Entonces, cada vez que ingresemos un valor, tenemos que colocar scanf. Y si queremos que se muestre un cartel en la pantalla, debemos colocar printf. Luego, ¿qué se coloca? Fíjense que en el caso del pseudocódigo poníamos el cartelito entre comillas. Bueno, en lenguaje C tenemos que poner entre paréntesis el mensaje que queremos poner. Y fíjense que acá le hemos puesto un ~n. El ~n es como si dijésemos un punto de aparte, es decir, que la computadora ahí lo que va a hacer es, va a hacer como un salto al renglón siguiente. Esto nos asegura que todas las escrituras van a estar realizadas en líneas diferentes. Si no colocamos el ~n, va a colocar todos los mensajes uno al lado del otro. Es decir, como que con esto nos aseguramos de hacer un punto de aparte. De esta manera está la codificación de la sentencia de escribir. Ahora, con la acción de leer, fijémonos en el pseudocódigo, poníamos leer y el nombre de la variable. ¿Cómo se codifica en el lenguaje C? Se coloca la palabra scanf, lo voy a marcar para que estemos, scanf, y entre paréntesis se coloca, entre comillas, %f. ¿Qué está queriendo significar este %f? Se le llama especificador de formato, que le indica de qué tipo de dato es el que se va a ingresar. Como vamos a ingresar el ancho, que es un tipo de datos real, se coloca F. Si fuera la edad, que es de tipo entero, se coloca D. Ya después vamos a ver cuáles son todos los especificadores de formato. Luego se coloca el signo de asperson y el nombre de la variable. Esto es importante porque le está indicando que es la dirección de memoria donde está esa variable, donde debe almacenar la información que se lee. Del mismo modo, entonces después nos va a pedir ingrese el largo, el mensaje y el leer, de la misma manera. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el cálculo, largo por ancho, que ¿qué tipo de sentencia es? ¿Qué acción? Es la acción de asignar. Recuerden que ya la hemos visto. Entonces, la asignación hace el cálculo del largo por ancho y el resultado lo guarda en la variable superficie. Cuando lo codificamos al lenguaje C, es exactamente igual. La asignación no tiene ningún cambio. Lo que sí observemos que luego de escribir cada una de las sentencias, siempre en el lenguaje C ponemos punto y coma. Y luego la sentencia de escribir, cuando le mostramos el cartel que diga el que muestre el resultado, el escribir lo codificamos como printf. Y ahora observemos cómo hacemos la opción de escritura. Vamos a desplazar para que lo podamos ver mejor. Tenemos que colocar entre paréntesis lo que queremos escribir. Y vamos a colocar comilla, entre comillas, todo el mensaje que queremos que aparezca en la pantalla. Entonces vamos a poner, acuérdense, el ~n para que nos baje al renglón siguiente y nos salga todo en línea separada. Ponemos el cartel, valor de la superficie es, y fíjense, esto es muy importante. En el lugar donde debe mostrar el resultado, se coloca el especificador de formato. El especificador de formato, que como es un dato real, es F. ¿Y qué significa este punto 2? Significa que va a ser un valor real que lo muestra con 2 decimales. Fíjense que cerramos las comillas. Todo esto entre comillas es como va a salir, es el formato del mensaje de salida. Luego se coloca la coma y tenemos que poner cuál es la variable que se quiere mostrar
en ese mensaje. Y ahí termina nuestro programa. Entonces, una vez que hemos escrito el programa en el editor, vamos a la opción del menú Ejecutar. Y ahí en Ejecutar tenemos la opción de compilar, donde recuerdan que en los pasos que habíamos visto, la compilación, le vamos a... ¿Qué sucede? La computadora revisa si hay errores. Si no hay errores, fíjense que acá nos dice 0 error, quiere decir que ya es un programa correcto, no tiene errores y está en condiciones de ser ejecutado. ¿Y qué hace además de verificar que no tenga errores? Lo codifica al lenguaje de máquina, lo pasa al lenguaje de ceros y uno. Entonces, al codificar el lenguaje de ceros y uno, ya la computadora está en condiciones de ejecutar. Entonces, vamos a la opción Ejecutar, le damos a Ejecutar. Acá aparece está escaneando si tiene virus. Y fíjense que nos sale en la pantalla, observemos bien, el cartel, ingrese el ancho. Entonces, supongamos que el ancho de nuestro terreno son 200 metros. Ingrese el largo, 500. Entonces nos sale, valor de la superficie es, en este caso, 100.000 con 2 valores decimales. De esta manera hemos ejecutado nuestro programa. Entonces, esto que hemos hecho de poder transformar este algoritmo de pseudocódigo en un lenguaje de programación, hemos construido nuestro programa. Dentro del archivo tenemos la opción de guardar. Siempre es importante que apenas empecemos lo podamos guardar a nuestro algoritmo. Y la opción de ejecutar, recuerden, donde compilamos y ejecutamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar un programa nuevo, un código de fuente nuevo, lo primero que debo hacer es incluir, acuérdense, la librería. Entonces, lo voy a copiar ya que lo tengo escrito acá. La librería. Y de esta manera, luego se coloca el main y vamos construyendo nuestro programa. Para que no sea tan largo el video, le damos guardar, que lo guarde en una determinada carpeta y entonces ya después estamos en condiciones de seguir construyendo nuestro programa. Bueno, de esta manera ustedes van a poder ir codificando cada uno de los programas de los algoritmos que han elaborado en la práctica número 5.